Es muy importante que ustedes, que yo, que todos nosotros podamos entender lo trascendental de este tema para nuestras vidas. La adoración es algo que nosotros normalmente entendemos por la música, que adoramos cuando cantamos un coro o cuando entonamos un himno, pero la adoración es en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier acción, pensamiento, palabra. Todo puede ser una ofrenda que le damos a nuestro Dios. Hemos visto que hay diferentes obstáculos en la adoración, que Dios no solo mira lo externo, que Dios mira lo interno, y que lo externo es siempre una muestra de nuestra valoración a Dios. Si yo valoro a Dios, si para mí Dios es lo más grande, si para mí Dios, el Señor, es el ser más importante que existe, ¿qué le presento? ¿Qué le doy? Y hemos visto que la gente iba con hipocresía, o la gente iba menospreciando a Dios y le daban cualquier cosa. Si Dios es lo más grande, ¿cómo usted está ahora delante de Él? Dios mira el corazón, pero lo externo siempre es una señal, una evidencia de cuán grande es Dios para mí, para usted. Usted va a hacer su mayor esfuerzo por algo o por alguien en la medida que eso es importante. Y si Dios es lo más importante, yo estoy seguro que en este momento usted está haciendo sus esfuerzos para estar apropiadamente en el lugar correcto, en la forma correcta, etcétera, etcétera. Pero si usted está menospreciando a Dios y usted piensa que Dios es un señor viejito con barbita, que es muy bueno, etcétera, usted hasta puede estar en su cama así, descansando y escuchando mismo Jonás, ¿no? Bajo la higuera, así, puede estar usted así, en una forma irreverente a nuestro Dios. Entonces, tremendo reto la adoración. Hemos visto también que nuestras emociones a veces, o puede ser que no están presentes en la adoración por diferentes motivos. Deben estar presentes nuestras emociones, no fingidamente, no superficialmente, y no estamos hablando de un culto o una adoración emocional a nuestro Dios, sino estamos hablando de emociones rendidas, emociones que siguen a nuestras acciones, no acciones que siguen a emociones. Y cuando decimos emociones que siguen a acciones, nos referimos a que cuando nos encontramos con Dios, venimos con nuestra vida también delante de Él. Estamos agradándole, estamos tratando de vivir para Él, estamos tratando de hacer su voluntad. Y entonces venimos ante Él emocionados. No necesitamos animarnos, entusiasmarnos, hacer cosas, bajar las luces, poner palmas. No, ya estamos emocionados porque nos encontramos con este Dios diariamente, porque le servimos, porque estamos luchando contra el pecado, estamos haciendo su voluntad, y entonces nos emocionamos porque nos encontramos, como dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, un gozo que no se puede expresar con palabras. Y la gente en Pedro estaba sufriendo persecución, pero amaban al Señor y se alegraban con gozo que no se puede expresar con palabras. No necesitamos que alguien nos anime, porque ya estamos animados, ya estamos emocionados, ya estamos inspirados para alabar a nuestro Dios. Pablo y Silas en la cárcel, amarrados en el cepo, doblados en una posición incómoda, cantaban y alababan a Dios. Y los presos les oían. ¿Por qué? ¿Por qué cantaban? Porque estaban gozosos, sirviendo a su Señor. Y es que hemos visto que hay obstáculos como el no servir a Dios, como el no tener un tiempo personal diariamente con Dios, que nos quitan el gozo, el estar más ocupados en las cosas de este mundo que en servirle, y diferentes temas que nosotros hemos tratado de apuntar y animar al cambio, ¿no? Porque hemos visto también que nuestro cuerpo debe también ser una ofrenda a nuestro Dios.
Y hemos visto pues diferentes aspectos de cómo nuestra mente debe ir cambiando, debe ir creciendo para poder someterse a nuestro Dios. Precisamente en esta última enseñanza de este mes de julio, creo que ya el viernes ya es agosto, ¿no? El viernes todavía tenemos chance, ¿no? Para una enseñanza más. Estamos hablando pues de este tema, ¿no? De que el cuerpo también debe ser una ofrenda a nuestro Dios. ¿Y en qué forma? En la forma como lo usamos, en la forma como vivimos, en la forma como nos dedicamos a nuestro Dios. En esa forma, nuestro cuerpo será un instrumento, una ofrenda a nuestro Dios. Por eso dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Un sacrificio vivo significa que debemos estar como una ofrenda a nuestro cuerpo a Dios en vida, en este tiempo, sirviéndole. Pero para eso habíamos visto, debe cambiar nuestra forma de pensar. Noten lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que, queridos hermanos, amigos, la batalla por el cuerpo se libra siempre al nivel de las convicciones, al nivel de las creencias. El cuerpo es, digámoslo así, un instrumento de nuestras creencias, de lo que nosotros creemos. Y uno puede examinar eso en diferentes aspectos. Si yo quiero cambiar, tengo que cambiar de creencias, tengo que cambiar mis ideas, mis pensamientos. Y Romanos capítulo 12, versículo 2 me desafía a transformar, a cambiar mi mente, renovándola, cambiando yo mismo de esta manera. Así que si yo quiero que mi cuerpo sea una ofrenda a Dios, si yo quiero que mi cuerpo sea una ofrenda agradable a Dios, tengo que ir renovando mis creencias, mis pensamientos, mis ideas. Porque si yo sigo creyendo lo mismo que he creído desde que era incrédulo, desde que no conocía al Señor, entonces obviamente mi cuerpo se va a comportar de la manera en la que yo creo. Si yo creo todavía que mentir no es tan malo, voy a mentir. Si yo creo que hacer cosas de alguna manera que desagradan a Dios no son cosas malas, voy a hacerlas. Porque el cuerpo actúa de acuerdo a las creencias, a las convicciones que uno tiene. Hay una batalla aquí. Hay una batalla espiritual. Vamos a mirar, hermanos, algunas convicciones que nosotros debemos tener. Habíamos visto una la vez pasada, y es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No podemos hacer o actuar o vivir de una manera que traiga deshonra a este templo. Es como que ahora en este templo donde yo estoy, hagamos cosas pues que no sean para el uso para el cual está este templo. Por ejemplo, ahora no lo podemos usar, ¿no? Las bancas están abajo, todo. Pero normalmente el uso de este edificio es para reunirnos, del edificio físico. Es de la José Martí 1062, es para reunirnos, para alabar a Dios, cantar alabanzas, estudiar la palabra. Pero ¿qué tal si yo coloco luces de aquí que se quita la cuarentena? Usted llega y encuentra luces psicodélicas, una esfera cortadora, una música estridente, y a mí me encuentra pues con afuera poner así Rock Fest, ¿no? No sé cómo si está bien dicho, ¿no? Rock Fest for Christ, algo así, ¿no? La verdad que no sé lo que he dicho, pero el punto es que sería un escándalo, ¿verdad? Sería algo extraño. ¿Por qué? Porque este templo no se ha hecho para eso. Este edificio se ha hecho
para un uso, ¿no? El buscar a Dios, el orar, el clamar, no para hacer una apoyada, una parrillada. ¿Me entienden? ¿Me comprenden? Me dejo entender, mejor dicho, es la palabra. El cuerpo tiene un uso, y el uso que le debemos dar a nuestro cuerpo es un uso santo, porque es templo del Espíritu Santo. No podemos a nuestro cuerpo usarlo de una manera que traiga deshonra al que habita en el cuerpo, que es el Espíritu Santo. Si usted se viste de una manera sensual, si usted realiza actividades pecaminosas, inapropiadas, si yo hago o pienso cosas que no agradan a Dios, entonces estaré trayendo deshonra al cuerpo, porque el cuerpo, y trayendo deshonra al que habita en mi cuerpo, que es el Espíritu Santo. Voy a hacerlo en la medida en que no cambie mis pensamientos. Si mis pensamientos siguen siendo los mismos, voy a traer deshonra. Y la Biblia dice que Dios está en contra de aquel que trae deshonra al cuerpo. Al cuerpo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados. Entonces vamos a mirar algunas otras convicciones que debemos tener en este tiempo para poder, para que nuestro cuerpo sea una ofrenda a Dios, una ofrenda de sacrificio vivo. Cambiar nuestra manera de pensar en cuanto al cuerpo. Miren por favor Romanos capítulo 6, versos 12 y 13. Romanos capítulo 6, versos 12 y 13. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Las concupiscencias son los deseos que tenemos en nuestro cuerpo para hacer lo malo. Lamentablemente, nuestro cuerpo todavía no ha sido transformado totalmente, ¿verdad? Todavía hay pecado en nuestro cuerpo. Por eso es que nuestro cuerpo va muriendo. Pablo dice, el exterior se va envejeciendo y el interior se va renovando. Así dice Pablo, ¿verdad? Porque en el exterior todavía hay muerte por causa del pecado. Por eso dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Las concupiscencias es el deseo a hacer lo malo. No los deseos que tenemos necesariamente son malos, sino la forma en cómo lo queremos satisfacer. El deseo sexual es bueno, lo ha dado Dios, pero nuestra forma de buscar la satisfacción de ese deseo puede ser mala. En ese sentido son las concupiscencias. Por ejemplo, el estar con alguien que no es tu esposo, tu esposa, el tener intimidad antes de casarte, etc. Todo ello es la manera de satisfacer el deseo sexual fuera de la voluntad de Dios. Eso es la concupiscencia. La comida, el deseo de comer, ¿es bueno o es malo? Para los gorditos, no sé, es malo. No, el deseo de comer es bueno, no es malo. Pero si yo, ¿cómo lo satisfago ese deseo de comer? Es pecado, puede ser pecaminoso. Por ejemplo, veo una manzana, tengo hambre, la cojo, no es mía, ha estado por allí, la como, he robado, he cogido algo que no me pertenece. O la clásica, ¿no? En la casa, ¿no? De repente quedó comida y alguien se lo comió, no quedó para la tarde. ¿Quién fue? El señor don nadie, dicen, ¿no? Yo no fui. Alguien hizo algo indebido, movido por su deseo de comer. El deseo de comer no es malo. La forma como lo satisfacemos puede ser pecaminoso, pecaminosa, ¿no? Y diferentes aspectos, diferentes formas que no debemos confundir, ¿no? Los deseos no necesariamente que tenemos son malos, sino la forma como lo queremos, lo deseamos satisfacer. Y podemos seguir hablando de esto un montón, pero quiero que ustedes piensen en situaciones donde podemos nosotros tener deseos sanos, deseos diferentes, pero que la forma de satisfacerlos puede ser pecaminoso. El trabajar, el deseo de tener ciertas cosas, el querer casarse, diferentes cosas, metas, planes, proyectos buenos,
pero que la forma como lo vamos haciendo son pecaminosos. Entonces, en ese sentido son las concupiscencias, el deseo a hacer lo malo. Dice que les está hablando a hijos de Dios en este pasaje. En el versículo 1 dice que hemos muerto al pecado. Y en el versículo 12 dice que aunque hemos muerto, aunque el cuerpo del pecado ha sido destruido en la cruz, dice que el pecado puede reinar en nosotros si es que nosotros le obedecemos, obedecemos las concupiscencias. Es decir, nos dejamos llevar por nuestros deseos a hacer lo malo. Versículo 13, note lo que dice, versículo 13. Ni tampoco, y es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, es un pasaje paralelo. El 12 decía, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Y en qué manera? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. La palabra miembros son nuestros cuerpos. Tus cuerpos es la palabra miembros allí. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. Bueno, aquí tengo entonces una manera en la cual mi cuerpo puede ser una ofrenda a Dios, un sacrificio vivo, alejándome del pecado. No tanto alejándome, sino luchando contra el pecado que mora en él, en mi cuerpo. Tengo que luchar de tal manera que él no vuelva a reinar. Y puede ser, ¿no?, que usted hasta este día está siguiendo a Cristo, pero está dejando que el pecado gane. Somos pecadores, fallamos, tropezamos, pero otra cosa es permitir que el pecado gobierne nuestras vidas. Debemos de tener cuidado. Puede ser que nos estamos dejando llevar por nuestro carácter, por nuestro temperamento, nos estamos dejando llevar por nuestros hábitos y estamos permitiendo que nuestro cuerpo, el pecado que mora en él, gobierne otra vez, y nos sentimos mal en nuestra conciencia, nos sentimos mal nosotros, pero no estamos usando nuestro cuerpo para servir a Dios. El final del texto decía, sino presentaos vosotros mismos. Podemos hacerlo, es un acto voluntario, como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios. Debemos presentar nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Señor, aquí están mis manos para servirte. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. Aquí está mi lengua, ya no voy a chismear, voy a orar. Ya no voy a criticar, voy a ayudar, voy a servir. Aquí están mis ojos, ya no voy a mirar pornografía, ya no voy a mirar novelas, voy a hacer esto. Voy a leer tu palabra, voy a ayudar al necesitado, etcétera, etcétera. Pero hacerlo, pues, no que quede en palabras, sino hacerlo. Entonces, una primera manera en la que mi cuerpo puede ser una ofrenda al Señor es batallando contra el pecado que mora en él. Y la forma de batallar es alejarme de ese pecado y presentar ante Dios como mi cuerpo como para servirle, pues, ¿no? Servirle de todo corazón. Note lo que sigue. Note lo que sigue, por favor. Mire, por favor, Romanos, capítulo 13, versículos 12 al 14. Romanos, capítulo 13, versos 12 al 14. Mire, por favor, Romanos, capítulo 13, versos 12 al 14. ¿Ya lo tiene? A ver. Lean, por favor, lean conmigo. 2, 3. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí está. Vistámonos las armas de la luz. Versículo que sigue. Noten lo que sigue. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Imagínense, ¿no?, el reto que tenemos. Mírenlo, otra vez, hay que leerlo otra vez. La noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos pues las obras de las tinieblas, para que mi cuerpo sea una ofrenda que Dios puede usar. No solamente, noten lo mismo, ¿no? Debo batallar con el pecado que mora en mí, y debo tratar de vivir una vida pues, debo vestirme las armas de la luz, o como dice al final el texto, vestirme del Señor Jesucristo. Mi vida tiene que ser diferente. Ya no debo vivir, como dice aquí, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias. Todos estos, como les decía hace un momento, son las formas pecaminosas de satisfacer algunos deseos buenos. El comer, una forma pecaminosa, es la glotonería. El disfrutar, no es malo, pero la borrachera es una manera pecaminosa de disfrutar. Lujurias, lascivias, maneras pecaminosas de satisfacer el deseo sexual. Contiendas, envidia, el yo. La contienda y la envidia tiene que ver con el yo, con el egocentrismo. Eso ya no debe ser parte del creyente. Vestíos del Señor Jesucristo, y al final dice lo mismo, ¿no? No proveáis para los deseos de la carne. Mire, no solamente debo batallar contra los pecados que yo ya tengo, sino también no debo alimentar esos deseos. Y vaya que en este mundo, en este tiempo, y aún a pesar de la cuarentena, hay formas en las cuales podemos estar alimentando los deseos pecaminosos que moran en nosotros. Miren, nuestro mundo, por ejemplo, es un mundo que apunta bastante al egocentrismo, al individualismo, a la victimización. Un deseo de la carne es el yo. Y siempre uno busca ser el primero, ser el que resalta más, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo con lo que debemos luchar. Con lo que debemos luchar, ¿no? Tremendo es eso. Y lo importante es vestirnos del Señor Jesucristo, batallar, luchar, humillarnos, quebrantarnos, para que nuestro cuerpo sea una ofrenda delante de Dios, una ofrenda delante de Dios. Algo que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando es este pasaje, 2 Corintios 4, 7 al 14. Y una forma en la cual nuestro cuerpo puede ser una ofrenda para Dios, una ofrenda que Él puede usar, es el ser humildes, hermanos, el buscar ser humildes. Pablo está hablando en este pasaje de la grandeza del ministerio que Dios le ha dado a él. En su misericordia, en su gracia, Dios le había hecho a Pablo responsable de un gran ministerio, que otros a través de él conozcan de Cristo. Y él, cuando se refiere a ese privilegio que él tiene, a ese servicio que él tiene, él dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él sirve a Dios, pero él se coloca en humildad. ¿Y en qué sentido humildad? Noten, y lo que conllevaba, para él el servir, lo que conllevaba a él el ministerio que él tenía era el sufrimiento. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros corazones. Lo que está diciendo Pablo es que no solamente él vive con humildad, se siente y se coloca en una posición tan baja a pesar del gran ministerio que Dios le ha dado, sino que acepta también y se mueve a sufrir por Cristo si es necesario. Y eso también vamos a ir apuntando en esta parte, hermanos, que debemos estar dispuestos a sufrir físicamente por Cristo, si es necesario.
Pablo dice en este versículo 10, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Ahí no se refiere a que él llevaba una cruz o tenía tatuado la muerte de Jesús en su cuerpo. No, ahí se refiere a que él experimentaba sufrimiento, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Versículo 11, porque nosotros, y él lo sigue aclarando, que vivimos siempre, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Noten que la esperanza de Pablo está en la resurrección del cuerpo. Estamos hablando hasta ahora del cuerpo. Y Pablo dice, lo recibo con humildad, me humillo mucho al haber recibido tremendo ministerio y acepto lo que conlleva sufrir por mi Señor. Y yo creo que es algo que debemos estar dispuestos a hacer en la medida en lo que Dios permita nuestra vida. Nosotros tenemos un ministerio quizás diferente aquí en Perú. No estamos sufriendo lo que ellos están sufriendo, lo que Pablo sufría, lo que en otros lugares otros cristianos sufren. Pero debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo. Entonces, como dice Pablo, si llevamos por todo lugar las marcas de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestro cuerpo va a ser una ofrenda a Dios. Muchas veces he dicho yo que no estamos ahora en una situación donde estamos sufriendo como sufrieron pues los apóstoles, los creyentes del primer siglo o los primeros siglos. Pero hoy podemos mostrar que sí estamos dispuestos a sufrir si es que ahora damos el 100% de nuestra vida a Dios. Es decir, si ahora no nos esforzamos por buscar a Dios, ¿qué será en medio del sufrimiento? Pues, ¿lo haremos? Si ahora no buscamos, no leemos la palabra, si ahora no oramos, ¿qué será en medio del sufrimiento? ¿Lo haremos? Si ahora que es fácil, no buscamos a Dios, ¿lo haremos en medio del sufrimiento, de la persecución? Cuando nos prohíban, ¿nos esconderemos? ¿Huiremos? ¿Nos camuflaremos en el mundo? La verdad es que si ahora no nos esforzamos por el Señor, va a ser difícil después que nos esforzamos por Él, nos sacrifiquemos por Él. El sacrificio por Cristo, el hacer sacrificios en nuestro cuerpo, si es necesario, también esa disposición es una evidencia de que nuestro cuerpo está, Señor, aquí está mi cuerpo, úsalo. Y eso también debemos considerar. Miren, hemos visto en esta noche que nuestro cuerpo, para que sea un sacrificio, debemos ir cambiando nuestras convicciones, nuestra mentalidad. Y debemos empezar a batallar. Una de esas convicciones es, en nuestro cuerpo hay pecado. En nuestro cuerpo hay pecado y debemos batallar contra el pecado que está en nuestro cuerpo. Batallar a tal punto de no entregarnos otra vez al pecado, de no dejar que el pecado gobierne y presentar nuestro cuerpo en servicio a Dios. Pablo decía que debemos desechar las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de la luz, vestirnos como el Señor Jesucristo, no proveer para los deseos de nuestra carne. Y hemos visto también que no solo debemos luchar, batallar contra el pecado y presentarnos para servir a Dios, sino también que en ese servicio que le damos a Dios debemos estar dispuestos a sufrir, a hacer sacrificios por nuestro Señor físicamente, si es necesario. No debemos huirle al sufrir por Cristo. Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Quién de ustedes persigue? ¿Quién de nosotros está persiguiendo esa bienaventuranza?
¿Quién de nosotros, si ahora no nos esforzamos, si ahora no hacemos grandes esfuerzos por el Señor, en ese tiempo lo haremos? Yo creo que va a ser difícil. Yo creo que es más fácil, si una persona hoy no lee su Biblia, esa persona va a ser más fácil que lo entregue para que esa Biblia sea quemada. Si una persona hoy en día se camufla entre los incrédulos y vive como mundano, va a ser más fácil que niegue a Cristo. Pero si alguien hoy se está esforzando por meditar en la palabra, por llevar adelante la palabra de Dios, esa persona es más probable que sea fiel en el momento de la dificultad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nuestro cuerpo puede ser instrumento, puede ser una ofrenda a Dios si nosotros batallamos contra el pecado, si nosotros estamos dispuestos a sufrir, a hacer sacrificios por nuestro Señor. Que Dios nos ayude y podamos, hermanos, vivir vidas que glorifican a Dios físicamente, nuestro cuerpo. Oremos, por favor, en este tiempo para ir terminando el mensaje. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Hay otros pasajes para revisar. Sin embargo, Dios, el tiempo es corto y debemos, Señor, terminar aquí. Te pedimos, Padre, por nuestras vidas. Puede ser, Señor, que estamos viviendo vidas que te desagradan, entregadas al pecado. Puede ser, Señor, que nuestro cuerpo no está en el altar porque nuestro cuerpo está viviendo o lo estamos llevando a situaciones pecaminosas. Estamos proveyendo para nuestros deseos carnales, pecaminosos. No nos estamos vistiendo las armas de la luz, no nos estamos vistiendo de nuestro Señor Jesucristo. Señor, puede ser que por eso nuestro cuerpo no está disponible para ti. Ayúdanos, Señor, como creyentes, a cambiar nuestra mentalidad. Que podamos, Señor, luchar, batallar contra el pecado, como hemos dicho varias veces. Buscar la santidad, buscar agradarte, Señor. Que en nuestro cuerpo se note, Padre bendito, que vivimos para ti. Que no solo digamos que tú ves el corazón, sino que en nuestro cuerpo se evidencie que estamos viviendo para ti, oh Dios. Como dice Pablo, el sufrimiento que él experimentaba evidenciaba que él vivía para ti, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor. Quizás ahora no estamos sufriendo como ellos, la muerte, las aflicciones que ellos tenían, pero Padre, en la medida de lo que vivimos, ayúdanos a esforzarnos. Ayúdanos a esforzarnos lo más que podamos, de tal manera que si tenemos que hacer un sacrificio, físicamente hablando, hoy, podamos hacerlo, Señor, con gozo, con alegría, sintiéndonos bienaventurados, porque así dice tu palabra. Padre, es una bendición, Señor, gastar nuestro cuerpo, nuestras energías para ti. Es una bendición que uno, siendo tan poca cosa, pueda ser usado por el Rey de Reyes. Es una bendición, es un gozo tremendo que alguien nos maltrate, nos humille y nosotros con la conciencia limpia de haberte servido, de haberte agradado, Señor, incluso, Señor, experimentar más quebranto todavía. Qué gozo, Padre, es cuando en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar nos menosprecian, nos denigran, pero nosotros buscamos serte fieles. Qué gozo es cuando en el trabajo, en el estudio, perdemos amigos, perdemos notas, perdemos posiciones, perdemos promociones, perdemos ascensos, con tal de agradarte, con tal de servirte. Eso es hacer sacrificio acá. Señor, ayúdanos. Quizás necesitamos, Padre, este tiempo de aflicción para reaccionar, para darnos cuenta de que nuestro cuerpo no es para gastarlo en este mundo, en nosotros, sino para vivir para ti, Padre bendito celestial. Y no lo vamos a hacer mientras no luchemos contra el pecado y estemos dispuestos a sufrir por ti, Señor, desde ahora. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Si hay alguien que no te conoce, hazles recordar que cuerpo y alma tú lo vas a lanzar a la condenación. Cuerpo y alma va a ir a la perdición eterna. Que necesita arrepentirse, quebrantarse, dejar el pecado y venir a Cristo de todo corazón, reconociéndole como su Señor, y entonces va a tener vida eterna, entonces va a tener salvación eterna.
Y entonces, Señor, va a poder servirte físicamente y espiritualmente, Padre. Gracias te doy, Señor, si hay alguien que está tomando esa decisión, y si no, mueve, Señor, los corazones al arrepentimiento, Padre bueno. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Qué gozo, hermanos, la palabra de Dios, que estemos siendo desafiados, retados a vivir para su gloria.